Hola, hola, hola. Hola, mi Dani, buenos días. Hola, Ye, buenos días. Ahí se escucha bien, ¿sí? Sí, Sí, Dani, señor. gracias. Listo, gracias, gracias. Listo, doctor. Pero hoy faltan un montón. Dani, me ayudas a mejor. Me falta un montón por pasar. Veamos. Sí.
Mi Dani Bello, si nos estás hablando, no se te escucha nada. Esperemos unos 10 minuticos.
Bueno, muy buenos días.
estamos? Me alegra mucho. Buenos días, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, gracias, doctor, muy amable. Bien, doctor, gracias por preguntar. Hoy van a exponerse. Entonces, a ver, yo voy preguntando según mi listado. Acuña Martínez Sharon. Ella expone, no expone, es alumna, no es alumna. Entonces debía exponer hoy. Bueno. Una niña cuyo apellido es sinónimo de felicidad. Doctor, muy buenos días. Alegría Parra, Paola Andrea. Doctor, buenos días. ¿Hablo con alegría? Sí, señor. Bueno. Entonces tú vas a exponer hoy, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros somos el grupo 7. ¿Quiénes van a exponer contigo? Doctor, mi grupo está Jenny Méndez, Joan Déjame ver, Vaquero. Espérate, voy anotando. Alegría, Paola Andrea. Doctor, buenos días. Estamos por, diles quiénes van a exponer. Que son Andrea Alegría, Jenny Méndez, Marta Cucaita, Johan Vaquero, Francisco Sea y Ira Quiroga. Requisitos para suceder. Sí. Aló. Espérame, terapeuta, un segundo, porfa. Doctor, buenos días. Lo que pasa es que primero quedamos en el grupo 6 y creo que nosotros estamos antes de la doctora Alegría. El grupo 6, la herencia adyacente. Valentín, Carlos Carlos, Exacto. era Andrés de la Rosa y Vanessa Pinto. Entonces, mencióname quiénes pasan ahorita. Valentino González. Ok, doctor. Garzón, González López, Aquí, Valentín. Pasa ¿quién más? Carlos Eduardo Carrillo. Carrillo Peñeros. Carrillo Carlos Eduardo. Sí, ya está calificado. Es virtual. Pasar ahorita. Entonces, pasa Carrillo Carlos Eduardo, ahora los Jelinson Mosquera. Mosquera. Mosquera, Jelison Javier. ¿Sí? Andrés de la Rosa. De la Rosa. Vaina 3. Pasa. Y 1, 2, 3, 4. Pino. Apellido Pino es. Entonces Meneses Mora, Páez, Sería agregarla. Pino, ¿cómo se llama ella? Pino Almario y Laura Vanessa. Mayro, Laura, Vanessa. Entonces a le ponemos un chulito. Entonces, bueno, entonces pasarían ahora a sostener pasarían Carrillo Rodríguez, Carlos Eduardo de la Rosa. Sí, señor, buenos días. Maecha Byron Andrés, 2. González López Valentino, 3. Mosquera Jason, 4. Y finalmente Pino Almario Laura Vanessa.
Presente, profe. Entonces, esos 1, 2, 3, 4, 5 alumnos, entonces pasaría a hacer exposición. El tema que ustedes van a exponer es ¿cuál? ¿La herencia adyacente? Doctor, buenos días. Sí, señor. Los compañeros, nosotros vamos a relacionar el tema de la figura de la herencia adyacente en Colombia. Los compañeros fueron los que ya mencionó. Si nos permite, primero vamos a hacer un breve recuento de dónde nace la herencia adyacente como figura jurídica. La herencia adyacente, bueno, entonces estoy atento, los oigo. ¿Quién quiere empezar? Sí, señor, gracias, doctor. Bueno, primero que todo, en el derecho romano, el único presupuesto para el nacimiento de la herencia adyacente era la falta de edición de la herencia por parte del heredero. Esto, lógicamente, requería la muerte de una persona con capacidad para tener herederos. Había una figura que se le denominaba hereditas vivantis non datur, que eso es no generar herencia de una persona viva. Simultáneamente también se habla... Lo primero es yacente. ¿Qué significado se le da a la palabra yacente? Porque es que Yacente. Yacente, sí, señor, claro. De yacer, ¿qué quiere decir? Que nadie reclama algo que está en un tiempo límite entre lo que se hereda y lo que se adjudica. No, explíquemelo mejor, muy enredado. Ok, sí, señor. Entonces... Está descansando. ¿Señor? Porque si no es reclamado por sus herederos, parecería que estuviera abandonada, es decir, yace abandonada, yacer abandonada. Ese es el significado. Bueno, bien. Bueno, sí, señor. Entonces, en este orden de ideas, en el derecho romano se establecía necesitaban tener una solución para esta mano. Se presentaba dos postulaciones que eran sobre la persona que fallecía, que tenía hijos por nacer, que no habían nacido en el momento del fallecimiento del hereditario, o también las personas que estaban detenidas y que posteriormente reclamaban su libertad. Entonces ese era un espacio de tiempo donde el derecho romano empezó a solucionar esa parte, y ahí es donde le dan el nombre de su herencia adyacente como tal. Bueno. Ya, señor. Es que toca ir como al grano para no gastar mucho tiempo. El Código General del Proceso, ¿qué dispone sobre la herencia yacente? Sí, doctor. Ya regálame un segundito, perdóneme, lo interrumpo. Ya dentro de la evolución en Colombia, la herencia yacente tiene la figura dentro del Código Civil, que es la misma ley 57 de 1887, y viene ya hasta la ley del Código de Procedimiento para la ley 1564 del 2012. Entonces, dentro de los dos códigos, que es lo que vamos a sustentarle, está la figura de la herencia adyacente como tal. Y no me mira para nada el 482 del Código General del Proceso. Sí, señor, ya los compañeros, por eso le comentaba, entre las dos figuras está la evolución en la... No me gusta tanta cháchara, yo quiero ir al grano porque hay mucha gente por pasar. Mucha ¿vale? cháchara, no mucho paseo, no. ¿Qué dice el Código General del Proceso? Bueno, buenos días, profe y compañeros. El Código General del Proceso reguló figuras propias de la herencia yacente en Colombia, dirigidas principalmente en el trámite, aunque abordó aspectos sustanciales para su procedencia. El artículo 482 del Código General del Proceso dice que transcurrido 15 días de la apertura del proceso sucesoral, se declarará yacente la herencia siempre que no 10 días hayan concurrido heredados para su aceptación o albacea. Perdón. O si habiendo albacea
renunciase a la designación. Al grano que no me ha dicho nada. ¿Qué es lo que señor, dice? los cargos de auxiliar. Mire, por favor, no me vayan a dar mucho paseo. No me gusta el paseo. Al grano. ¿Qué dispone el 482 del Código General del Proceso? Compañero Carlos. Yelitsin, pero es usted. Entonces, mire, que hable quien haya estudiado el tema. ¿Cuál es la reforma que ordena el 482 del Código General del Proceso? Buenos días. Si pasado 15 días de abrirse la sucesión... Doctor, el artículo 4, el artículo... No me hable de 482. Ya le estoy diciendo concreto, 482 del Código General del Proceso, y le ruego el favor de que no me vaya a dar caramelo. ¿Qué ordena? Clarito ya, al grano. Sí, doctor. Si ven que el tema no lo tienen estudiado, ¿no hay alguno que sepa ese tema? No, pero doctor, también qué pena con usted interrumpirlo, pero también tiene que tratar de dejar que uno exponga, porque si no, entonces, o sea, nosotros traemos un orden y vamos a empezar por el Código Civil, a ver qué dice el Código Civil. Entonces usted una vez nos ataca que necesita saber de una vez es el Código General del Proceso. Pienso yo que también tiene que tener respeto con nosotros y esperar que nosotros expongamos, y si algo, entonces usted ya después nos pregunta lo que quiere. ¿No le parece? Creo que ya también se va presentado. Creo que también se va presentado. El regaño no me parece. Creo que esta situación ya se había presentado con el grupo del viernes también. Entonces, por favor, respeten la exposición y déjenos. ¿Quién está hablando? Carlos Carrillo, doctor. ¿Quién está hablando? Carlos Eduardo Carrillo, doctor. Bueno. Yo pido que me conteste, no que me pegue una vaciada, ¿no? Que no estoy en condiciones. No, en ningún momento nadie lo estaba vaciando, doctor. Qué pena con usted, solamente le estoy exponiendo algo que yo pienso que es así. Qué pena con usted, pero la agresividad está ahí. Listo, entonces no contestó nada, entonces salió usted. ¿Quién más va a hablar? Ya Carrillo pasó. Ya. Sí, yo ya hablé, sí, señor. Yo fui el que presenté el grupo del que hablé del derecho romano. Sí, señor, yo ya hablé. Estoy pidiendo que dice el Código General del Proceso. Bien, entonces. Bueno, el artículo de la Rosa Maecha. Doctor, buenos días. Le habla Yelitsin Mosquera. El artículo 482 nos establece lo siguiente. Si pasados 15 días desde la apertura de la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o una cuota 482 del Código General del Proceso. ¿Está interviniendo de la Rosa Byron Andrés? No, profe, no está conectado. No, doctor. Yelitsin Mosquera. Porque yo tengo entendido que pasaba Carrillo, de la Rosa, González, Mosquera y Laura Vanessa. Ah, bueno, entonces Mosquera. Lo oigo, Mosquera. El artículo 482 del Código General del Proceso nos establece siguiente. Pasados 15 días desde la apertura de la sucesión no se hubiera aceptado la herencia y que haya aceptado el cargo, el juez de oficio, a petición del cónyuge, el compañero permanente o de quien pretenda promover demanda respecto de la sucesión, perdóneme, declarará yacente la herencia y le designará administrador. Estoy agregando un montón de cosas del artículo.
Perdón, doctor. Lea otra vez el 482 que se está tragando un montón de cosas del artículo. No me Profe, ¿lo puedo menciones. leer yo? Si pasados 15 días desde la apertura de la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiera albacea con tenencia de bienes y que haya aceptado el cargo, Ni el hubiere juez de albacea, oficio, se me había tragado ese, ni hubiere albacea con tenencia de bienes y que haya aceptado el cargo. ¿Qué pasa? el juez de oficio a petición No lo estoy oyendo. del cónyuge, del compañero permanente, de cualquier quien pretenda promover demanda respecto de la sucesión. Sí. No. Doctor, ¿me escucha? No, no lo oigo nada. Profe, yo lo voy a leer ya que el compañero tiene problemas de conexión. Artículo 400. Perdone, yo voy a leer quién es yo. Vanessa Pino, profe. Pino. Sí, Pino. señor. Déjeme ver si la tengo aquí. Sí, yo estoy dentro del grupo, profe. Pino Almario Laura Vanessa. A la última que se anotó, Pino. Bueno, Laura Vanessa Pino. Dice, artículo 482. Si pasados 15 días desde la apertura de la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o la cuota de ella, ni hubiere albacea con tenencia de bienes y que haya aceptado el cargo, el juez de oficio o a petición del cónyuge del compañero permanente, de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto o de quien pretenda promover demanda respecto a ella, declarará yacente ¿Respecto a qué? respecto de ella. Ah, una cosa es de ella y otra cosa es a ella. Léanme bien que yo sé leer. Disculpe, profesor. Disculpe, Declarará. no. Es que si están en audiencia y ustedes delante de un juez o magistrado no saben leer un artículo, yo les voy a decir cómo los van a tratar. Vuelva y léame el artículo otra vez. Sí, señor. Si pasados 15 días desde la apertura de la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea con tenencia de bienes y que haya aceptado el cargo, el juez de oficio o a petición del cónyuge, del compañero permanente de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto Pero un o momento. de... Laura Vanessa. ¿Qué pasa con el 482 del Código General que no he podido salir de eso? Bueno, vuelvo y lo leo, profesor. Si pasados 15 días desde la apertura de la sucesión, perdón, Mire, léame bien que yo sé leer y usted está leyendo muy bien. Léame otra vez. si pasados 15 días desde la apertura de la sucesión, ¿Desde la no se, apertura o de abrirse la sucesión? de la apertura de la sucesión, Sí, ¿qué pasa? No se hubiera aceptado, sí. no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea con tenencia de bienes y que haya aceptado el cargo, el juez de oficio o a petición del cónyuge del compañero permanente,
de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto o de quien pretenda promover demanda respecto de ella, declarará yacente la herencia y le designará administrador. En la solicitud deberán relacionarse y determinarse los bienes del causante de que se tenga conocimiento e indicarse el lugar de su ubicación y conocerá de ella el juez competente para el proceso de sucesión. Bueno. Entonces, consecuencia, la herencia que nadie ha aceptado puede ser declarada yacente. ¿Correcto? Se ha distinguido entre herencia yacente y herencia vacante. ¿Ustedes me quieren hacer esa diferencia? ¿O es lo mismo herencia yacente y herencia vacante? ¿Es lo mismo? Doctor, no señor, no es lo mismo la herencia yacente que la herencia vacante. La herencia yacente es la que carece de una persona que la solicita, que está en el vacío, como usted mismo lo mencionó, en el tiempo en el que la persona fallece y la otra persona la recibe como tal. Y la herencia vacante es aquella herencia que carece como tal siempre de una persona que solicita esa herencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y la otra? Que la yacente tiene los herederos. Se fundamenta en que tiene los herederos, pero no la ha requerido ni total ni parcialmente la ha solicitado. Y la herencia vacante es la que no tiene herederos como tal fijos. O sea, no se conocen los herederos. ¿Usted me quiere leer el 485 del Código General del Proceso? Regáleme un segundo y ya se lo consigo, sí, señor. Artículo 485, doctor. Sí. Declaración de vacancia. Transcurridos 10 años desde el fallecimiento del causante, sin que se presenten herederos que reclamen la herencia, el juez de oficio o a petición del interesado la declarará vacante. Vacante. Y dará a los dineros de que trata el numeral 4 del artículo 483 la destinación que la ley sustancial establece. Ok. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué pasa si transcurren los 10 años del 485? Transcurridos esos Se 10 declara años. la herencia se declara la vacancia, doctor, de la herencia. Pero muy bien. Transcurridos los 10 años de que trata el 485 del Código General del Proceso, ¿qué pasa? Esa herencia ya pasaría a manos del Estado, doctor. No. El Código Civil en ninguna parte establece que el tiempo, o sea, la herencia ya tiene un periodo de preclusión, pero y ese tiempo máximo son 30 años para que la herencia pase a manos del Estado como tal. Pero es que estamos hablando de 10 años. Entonces mi pregunta es, si transcurren los 10 años, ¿qué pasa? Transcurren los 10 años. El juez declara la herencia como vacante. ¿Qué viene ahí? Al no presentarse ningún postulado para reclamar la herencia, ya pasaría a manos del Estado. No, señor. El juez ordena el remate de los bienes. El remate de los bienes. Y eso pasa a manos del Estado.
Con el producto se deducen los gastos de la administración, los honorarios para el administrador. Y el remanente se consigna a órdenes de quién. ¿Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? No, señor, eso no es adivinando. A órdenes del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué pasó con el tema? ¿No lo estudiaron? Esta exposición no es jugando. ¿Quién está hablando? Carrillo. Bueno, pero ese ya había pasado, estaba él hablando, era Laura Vanessa. ¿Será? Pero entonces, Laura Vanessa, ¿es usted o es Carrillo? Señor, se escucha entrecortado. Señor. Bueno, ok. 0, 0. Bien. Entonces ya pasó, ya expuso Carrillo, de la Rosa, Byron Andrés. No ha expuesto, ¿no? De la Rosa, Maecha, Byron Andrés. ¿No está? No, doctor, no se encuentra conectado. No presentó. ¿Quién más está en ese grupo? Jelinson Mosquera, doctor. Y Valentino González. Y Valentino, sí. Valentino González. González López, Valentino Mosquera. Son 2. Porque Laura Vanessa ya Laura Vanessa no habló nada y le pasó la pelota a otro. Ya se jodió. Bueno, entonces, ¿quién sigue en exposición? Doctor, en el artículo 483 le habla Jelinson Mosquera. Perdón, primero identifique, ¿quién habla? Jelinson Mosquera. Ya había participado. Ah, usted ya había hablado. Sí, doctor. Entonces, ¿no hay más para hablar del grupo suyo? Doctor Valentino González. El artículo 483. González López Valentino. Bueno. Bien, ¿qué pasa entonces si transcurridos esos 10 años? Transcurrió ese tiempo que sin se presente ningún heredero del juez de manera oficiosa o a petición del administrador, declarará la herencia vacante. Sin embargo, si llega a aparecer algún heredero cónyuge con anterioridad a la declaratoria de la vacancia, la figura mutará continuando como un proceso ordinario de sucesión. Bueno, ¿y qué hace con los bienes? Transcurren los 10 años. Se declara la herencia vacante. ¿Qué ordena el juez? El remate de los bienes. De ese remate de soproducido se pagan los gastos causados por la administración, los honorarios para el administrador si lo hubiere, y el remanente se consignará a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura. Pregunta, ¿la sucesión vacante es una sucesión sin heredero? Sí, señor. Esa es la que carece, o sea, que nadie se ha acercado a reclamar la herencia como tal. Mire la pregunta, ¿la sucesión vacante significa sucesión sin heredero? No, es la que
definitivamente carece de herederos. Y entonces, ¿cómo está? ¿Es una asociación? ¿En qué estado está? Abandonada. Es una asociación dejada, abandonada. Y por todos los que tienen interés, aún por el fisco. Para reclamarla. Exacto, después de pagar los gastos. No, pero en su momento, en su oportunidad, porque una vez que ya se ordena el remate de los bienes, ya no hay nada que hacer. Sí. No, estamos en 10 años. 10 años. Bueno. Doctor, Señor. le habla Jelinson Mosquera. También el artículo 483 nos habla del trámite una vez la herencia es declarada yacente y nos establece lo siguiente. El juez ordenará el emplazamiento de todos los que se crean con derecho para intervenir en la sucesión en la forma prevista en este código. Si existiere testamento, se ordenará además la notificación personal o en su defecto el emplazamiento de los herederos y legatarios. Es decir, que si existe el testamento, se notificará personalmente al administrador de la herencia. Y en caso de tal de que no haya testamento, se utilizará la figura del emplazamiento. Es decir, que se publicará en alguno de los periódicos o noticieros más vistos en el país. El numeral 2 del mismo artículo nos establece que cuando el causante tuviere herederos extranjeros, el cónsul del país a que pertenezcan podrá proponer candidato para administrador, que el juez aceptará si fuere idóneo. A la solicitud se acompañará prueba de la existencia de tales herederos. Es decir, que si algunos de los herederos vive, por decir, en Venezuela, digamos así, el representante de Está hablando. ¿cómo le digo? Sigue Mosquera y no hay nadie más. En su grupo el único que va a hablar es Mosquera, el resto nadie más habla. Bueno, Carrillo ya. De la Rosa, Maecha, Byron Andrés no está. Duarte, Barragán, Brian Steven tampoco. García Castaño, Javier Mauricio tampoco. Bueno. González López Valentino. Sí, señor. Bueno, voy a preguntarle entonces a los que faltan. González López. González López. Pino Almario, Laura Vanessa.
Bueno, y al grupo este que está presentando ahorita en términos generales. Miren la pregunta que yo voy a hacer, clarita, clarita. Según todo lo que hemos visto, para darse la herencia adyacente es menester A, B, C, D, E. Primero, para poderse dar la herencia adyacente, ¿qué necesitamos? Primero, Que haya la muerte de la persona que va a dejar herencia. Segundo, ¿qué pasa con la muerte? Pues al presentarse la muerte, como lo decían en el derecho romano, es una de los motivos para presentarse la herencia adyacente. Y el segundo en importancia es cuando lógicamente se presente personas para tener que tenga herederos. Tanto la muerte como que él tenga herederos para adquirir la herencia. Bueno, y entonces el grupo que habla es Carrillo. De la Rosa Maecha, Nanay Cucas. García Castaño tampoco. Doctor García Castaño, nosotros éramos del grupo 4, nosotros ya expusimos el viernes. García Castaño, Javier Mauricio. Sí, señor, nosotros expusimos el día viernes, somos el grupo número 4. ¿Usted presentó? Sí, señor, yo soy el compañero Javier Mauricio. Me dice García Castaño, Javier Mauricio, que él ya presentó. Pasó el viernes virtual. El paso virtual. ¿Qué nota le puse? Nosotros éramos el grupo 4, somos el grupo 4. Aquí están, miren. Estamos con García Castaño, Javier Mauricio. Sí, Pues, sí, pasó el viernes. bueno. Bueno. Entonces, a ver. Ya todos presentaron el examen. Carrillo no. ¿Qué nota? Faltaría la nota de Valentino. Solo faltaría el grupo de Andrea, que son 6 personas. Entonces, a ver quién es. Alegría no está calificada. No, ella va a pasar ahorita. Ayala Salcedo Trialiana, no. No, doctor, ella no es de este grupo. Calderón y Joana, ya. Camargo Cocaita Martadelia. Ella va a pasar ahorita. Ella es del grupo. Bueno. Cardoso Moreno Javier. Él ya pasó el viernes. Muy bien. Cardoso Moreno Javier. Bueno. Carrillo Piñeros, Jair Enrique. También ya pasó el viernes. El viernes. Blanco Galvis, Ana Julián, no. Chávez Beltrán, Julián Alejandro, no. Conde Martínez, Carlos Eduardo, no. No. Cuesta, Jessica. Ella pasó el viernes. ¿Pasó el viernes? Sí, virtual. Con el grupo de Jairo Carrillo. En el grupo 5, profe. De la Rosa Maecha Bairo, Andrés. De ahorita, pero no está conectado. No está conectado. García Castaño, Javier Mauricio, Pasó ya. el viernes, sí. Esta Garzón, no. Valentino es de los que pasó ahorita. ¿Isa también pasa ahorita? No, él ya pasó. Cristian Cuesa, sí, él pasó el viernes.
Heredia, Andrés Felipe. Heredia, Ramiro. Heredia también es del grupo 4, doctor. Entonces sí, ya pasó. Bien. Y Huiza. Sí. Ayúdeme con eso porque usted es el que me está diciendo. Sí, ellos sí pasaron. Sí, Tatiana no está. Gina, sí. John también. A ver, este es. Ellos sí. Leonid, él también pasó el viernes. Este. Sí, ese, Alirio. ¿Él pasa ahorita? No, él pasó el viernes. Él pasó el viernes en el grupo de don José. Méndez. Ella pasa ahorita. Pasa Es la que ahora. va a pasar ahora. Uy. Sí, sí. ¿Pasa ahorita? No, él no está. Es Fernando Quiroga. No está. Ah, Guadí. Él pasó el viernes también. Rocha Chávez, José Guadí. Y le expuso el viernes. Bueno, esto no. Este. Ellos no están. Ah, Luis Felipe sí, él también expuso el viernes. Pero puse aquí pendiente de otro. Soy yo, doctor, el de Fone Felipe. Torres, Malaver, Luis Felipe. Sí, señor, aquí estoy. Ideales, ¿no? Ellos no están. Y Laura Vanessa, que Faltaría entonces de Vanessa y de Valentina. Bueno, los que pasaron ahora. entonces están pendientes Pino Almario, Laura Vanessa y ¿dónde está el otro? González López Valentino. ¿Ok? Están ahí Pino Almario, Laura Vanessa y está Señor. González López Valentino. Sí, estamos los dos. Faltan ustedes dos. Bueno. Valentino, ¿dónde está Valentino? Valentino. ¿De qué me habló usted, González López Valentino? Con el compañero Mosquera de la 483. 482 del Código General del Proceso. ¿Es ese? Sí, señor. ¿De qué me habló usted? El artículo 483 lo estamos poniendo. 482 del Código General. Es 482. Yo creo que es el 482, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos, Valentino? Bueno, habíamos quedado en el número 3 del artículo 483 sobre el cumplido, sobre el trámite. El número 3 nos dice que posesionado el administrador, el juez ordenará que preste caución en el término de 10 días y si no lo hiciere procederá a reemplazarlo. Una vez prestada la caución, le discernirá el cargo y señalará fecha y hora para entregarle los bienes relictos relacionándolos detalladamente en el acta respectiva. El número 4 nos indica que transcurrido 2 años desde el fallecimiento del causante sin que comparezcan herederos, el juez de oficio a petición del administrador ordenará el remate de los bienes relictos, previo aviso escritor al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias, Valentino, gracias. Pino Almario, Laura Vanessa. ¿Qué hago? No he podido comunicarme con Laura Vanessa. Dani, qué pena se te apagó el micrófono. Listo. No, sí, que falta Vanessa, que ya expuso ahorita. Terminar con ella y ya seguiría el grupo de antes. ¿Con el mismo tema? No, con el otro tema. Con Los requisitos. Entonces, requisitos Para suceder. comunicarse con esta niña no habla. No está. De Bueno, pronto se le cayó la señal. bueno, ya listo. Ok, nos vamos entonces con otro grupo. Grupo 7, requisitos para suceder. Andrea Alegría, Jenny Méndez, Marta Caita, Joaquín Vaquero, Francisco Zaya y Elmira Quiroga.
Ok. Señálamelos aquí los que van a... Jenny. Hola, Dani, buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días, compañeros. Me los señalan, ¿eh? ¿Cuál es el tema de ustedes? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. A nosotros nos correspondió el tema de requisitos para suceder. Otra vez que no se le oyó bien. Los requisitos para suceder, doctor. Requisitos para suceder. Dentro de estos tenemos la existencia, la capacidad, la dignidad y mejor derecho. La existencia, la capacidad, Sí, señor. La dignidad. la existencia, Sí, señor. la capacidad y ¿cuál? Dignidad y mejor derecho. Dignidad. Sí, señor. Bueno. Hablando de la capacidad, ¿qué me va a decir de la capacidad? Doctor, buenos días, ¿cómo ha estado? ¿Quién habla? Francisco Sea, doctor. Francisco Sea. A su servicio. Pues, doctor, inicialmente, pues, es uno de los, el elemento principal que tiene para poder ejecutarse la herencia o pues la sucesión en sí, el proceso, porque pues para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente. Al mismo tiempo que de abrirse la sucesión, salvo que suceda pues por el derecho de transmisión, que era lo que estábamos hablando el día viernes, ¿sí? Eso está... Retírese un poco del micrófono porque no se le está entendiendo nada. Hábleme de la capacidad, por favor. ¿Me escucha mejor, doctor? ¿Me escucha mejor? Entonces, como le venía diciendo, que realmente la capacidad es el elemento más importante, por así decirlo. ¿Por qué? Porque trascienden elementos importantes respecto a la capacidad. Inicialmente, la capacidad es la capacidad de suceder. Es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse pues, el proceso de sucesión, salvo que suceda por el derecho de transmisión, que era lo que estábamos hablando el día viernes, que está regulado directamente por el artículo 10.14. Se entiende más a una caneca rodando que a usted. Ay, doctor, no me diga eso. Pero me coloco los otros audífonos. Se lo digo porque no le estoy entendiendo nada. Como si estuviera hablando en una caneca y la caneca rodando. Y ya me puso nervioso, sí, ahora ya no puedo hablar bien. Bien, ¿qué es la capacidad? ¿Listo? ¿Ahora sí me escucha bien? Sí. Pero un poquito más despacio. Lento, reposado, sin afán. Bueno, doctor, listo. Bien. Se lo repito nuevamente que la tercera es la vencida. La capacidad directamente es uno de los elementos más importantes que tiene el proceso de sucesión. Lento y reposado, despacio, despacio. Si bien es cierto, ¿por qué? Porque es uno de los elementos más importantes, porque pues igual pues para tener la capacidad de ser capaces de suceder es necesario existir naturalmente, al mismo tiempo de que se abra la sucesión, salvo que suceda por el derecho de transmisión, que era lo que habíamos hablado de pronto el día viernes. Este derecho está directamente regulado por el artículo 10.14. Inicialmente, ¿qué genera la capacidad? Es basta existir al momento de abrir la sucesión y la persona por quien se transmite la herencia o legado. Lento y reposado, no tenemos afán. Listo, doctor. ¿En dónde encontramos Esto ya se lo he dicho ya 3 veces. La próxima lo saco tallado. O me habla lento y reposado para entender qué es lo que me está hablando. Porque usted y una caneca rodando es lo mismo. Bueno, doctor. ¿Qué es capacidad en materia de sucesión? Es la aptitud, doctor, para recibir la herencia. Aptitud para recibir la herencia. Bueno, ¿qué más?
Pues del causante o parte del patrimonio. Puede ser total o parcial, si bien es cierto, ¿sí? Cuénteme una cosa, ¿en esa aptitud entra todo el mundo? Pues doctor, inicialmente sí, porque pues la capacidad Yo tiene digo que no. Yo digo que no. doctor, claro que sí, porque la capacidad tiene Bueno, ok, dos entonces es fundamentos. mi respuesta, se rajó. Doctor, pero pues déjeme dar el argumento. De pronto, ¿qué tal que Pero ¿para qué me va a llenar la cabeza de hojas? Yo no me dejo directamente trapear. A mí toda no me persona que llena la tenga, cabeza de hojas. ¿Qué directamente es la toda capacidad? la capacidad de goce, doctor, es la aptitud reconocida dentro del derecho sucesorial para poder recibir o aceptar la herencia. Para poder recibir o aceptar la herencia. Bueno, por ahí vamos bien. Así, lento, reposado. Pregunta, ¿y todo el mundo está en capacidad de recibir una herencia? Sí, doctor, por regla general, toda persona tiene la capacidad sucesorial de poder recibir esa herencia. Entonces, un menor de edad, un niño, un demente, un loco. No, toda persona que tenga la capacidad de goce, doctor, por eso le dije. Entonces, Esto está constituido entonces en el yo pregunto, artículo ¿la capacidad 1502, aplicada a doctor. la sucesión? No, doctor, porque si bien es cierto, ahí aparece la iniciativa que es el fundamento de incapacidad, ¿sí? Y que son las incapacidades que genera de pronto de las clases de incapacidades sucesoriales, que pueden ser las absolutas, las Sucesoriales, relativas, no sucesorales. sucesorales, sí, señor. Pues es que Vuélvame a no me decir escucha bien, sucesorales. Es sucesorales. doctor. Bueno, sí, discúlpeme, lo dije mal entonces. Doctor, le estoy preguntando otra vez la capacidad. Todo el mundo tiene capacidad para recibir en una sucesión. Pues doctor, la respuesta correcta para usted es no, porque necesita tener la capacidad de goce para poder recibir esa sucesión. Capacidad de goce. Doctor, Espera un momentico. Profundíceme un poquito más esa capacidad de goce, ¿cómo lo estamos entendiendo? Pues el derecho de poder recibir la aptitud realmente que tiene la persona de poder recibir dicha sucesión. Y entonces, ¿qué entiende usted por capacidad de ejercicio? Pues por eso, doctor, son dos elementos totalmente diferentes, pero dentro de la regla sucesorial está la capacidad de goce. ¿No? Sí, pero ahí va bien, o sea, porque sí hay capacidad de goce. Ahí ya habría como resumido el concepto. Es que la capacidad de goce directamente es la actitud legal para poder adquirir ciertos derechos y obligaciones, doctor. ¿Cuántas clases de capacidad conoce usted? Dos, doctor. Dos, ¿cuáles? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio no es lo mismo? No, doctor. ¿Y entonces qué diferencia hay con la capacidad adquisitiva? Pero eso es frente al acto jurídico, doctor. No frente a la persona. Pero estamos hablando de la capacidad de las personas en la sucesión. Por eso, doctor, la capacidad directamente se divide en dos elementos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Directamente para el acto jurídico de la sucesión ¿La se capacidad de determina la goce no es la capacidad de misma goce. de ejercicio? No, porque la capacidad de goce es la actitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es la que consiste en la aptitud directamente de las personas para obrar por sí mismas. ¿Para qué? Para obrar por sí mismas, doctor. ¿Quién está hablando? Francisco, o sea, Francisco Sea. los que están en amarillito son los de este grupo. Si puedo, si quiere le puedo profundizar otro poquito sobre el tema de la capacidad, doctor.
te pegan unas pifiadas terribles. Bueno, entonces ya está pendiente. Está pendiente Méndez Ovalle, Jenny Paola. Doctor, buenos días, presente. Presente, bueno. Bueno. Son los requisitos para heredar. Quítenme el letrerito. Existencia. Existencia. El sucesor debe existir al tiempo de la muerte del causante. El sucesor debe existir al tiempo de la muerte del causante. Pero además debe haber sobrevivido. ¿Qué pasa si el sucesor muere? Doctor, buenos días. Cualquiera podemos contestar o a una persona en específico le hace la pregunta. Bueno, cualquiera, pero cualquiera que me conteste bien, lento y reposado para poder entender. Bueno, doctor, pues la existencia es uno de los requisitos que se encuentra arreglado en el Código Civil, en el artículo 10-19, como lo habíamos visto previamente. ¿La existencia de quién? La existencia del sucesor, doctor. La existencia del sucesor, según usted, el 10-19. Sí, señor, que son los requisitos para heredar. Eso, entonces, para ser capaz de suceder es necesario que el sucesor debe de existir en el momento de la muerte del causante. Entonces basta existir. Lo que pasa, doctor, es que también se hace referencia, o nosotros consultábamos que también se hace referencia a dos tipos de existencia, que hay una existencia que es la humana, que es desde el momento en que está concebido, y hay una existencia que es la que realmente le da la existencia como persona, que es la jurídica, y es la que debe haber nacido vivo. ¿Cuál es esa existencia jurídica? La existencia jurídica es la que le da a la persona el haber nacido vivo y es capacidad para adquirir derechos y obligaciones, doctor. Ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión, ¿correcto? Sí, doctor. Y si se sucede por transmisión, léame el 10-14. Con el mayor gusto, doctor. ¿El 10-14? Sí. El 10-14 dice, transmisión de la asignación. Artículo 10-14. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o al legado que se ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber que se ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Bueno, bien. Ok, entonces estamos hablando ¿qué? De la existencia, doctor. De la existencia. El sucesor debe existir al tiempo de la muerte del causante. El sucesor debe existir al tiempo de la muerte del causante.
pero además debe haber sobrevivido. Es decir, debe haber coexistencia y supervivencia. Los muertos no heredan, pues la muerte pone fin a la persona. Quien al morir deja de ser sujeto de derecho. La existencia se refiere a la personalidad que debe tener el causaviente como sujeto pasivo en la sucesión hereditaria. Bueno, ¿qué más me va a hablar? Podríamos empezar con el siguiente, doctor, que sería la dignidad, que es otro de los requisitos. Entonces, la dignidad es una calidad, es una situación jurídica que califica a una persona como merecedora de recibir una herencia de determinado causante. La dignidad tiene un contenido básicamente moral. Entonces, entre sus requisitos dice que el sucesor no debe haber sido excluido de la herencia por actos reprochables de mala conducta con el causante. Aquí hablan de los sucesores excluidos por causales de indignidad o desheredación, pierden su derecho a heredar al causante y la herencia pasaría a los descendientes del sancionado. Es algo muy importante aquí dentro de la dignidad, doctor, y es que esta solamente es válida siempre y cuando esté declarada por medio de una sentencia judicial que acredite la causal. Entonces, nos habla de que el código 1025, el artículo 1025 del Código Civil, en su numeral 7, dice que el que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por comisión de alguno de los delitos contemplados en el título 6, capítulo 1 del Código Penal. Perdóname, 1025, numeral 7, no hay. Sí, artículo 1025, indignidad sucesoral. ¿Qué numeral es? Ya le digo, doctor, 1025. Uno lo pasan aquí más bueno. Se inventan. De pronto ya está reformado. Dice, numeral 7, el que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el título 6, capítulo 1 del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta la persona de cuya sucesión se trata. Numeral 7, artículo 1025 del Código Civil, doctor, ya con la reforma actual. Indignidad. Sí, es 7. Déjenme ver aquí. Indignidad sucesoral. 7. Ese condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno del Código Penal. Siendo el sujeto pasivo de la conducta, la persona de cuya sucesión se trata. Hay 8 numerales. Le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿En qué consisten las indignidades? Las indignidades son cuando por medio de una sentencia judicial
se demuestra que la persona no es apta para recibir esta herencia. Entonces, cuando se haya cometido un crimen o un homicidio en contra de la persona, cuando se haya presentado maltrato. Falta de méritos para suceder. Para suceder, correcto, doctor. Sí, señor. Mencióneme algunas indignidades. Listo, doctor. Entonces, una de ellas es que se haya cometido un homicidio. Sí. Que se cometa maltrato. El que era el 7 y el que le hablaba. Momentico. Señor. Es que empiezan a contestar y contesta mal. El que haya cometido un homicidio y quedó ahí. Eso está incompleto. No. El que haya cometido un homicidio en la persona del difunto o haya intervenido para que se cometiera un crimen del difunto. El que haya cometido homicidio. Que haya participado en él. En la persona del difunto. Sí. O que lo haya dejado morir pudiendo haberlo salvado. Ah, bueno, entonces ahora sí tenemos un primer casito de indignidad. Señor. Mencióneme otro. Del que le nombraba el numeral 7, que es el de la nueva reforma, doctor, del que habla el título 6 del capítulo 1 del Código Penal. Entonces, es indigno aquella persona que tenga alguna sentencia por violencia intrafamiliar. El que haya maltratado físicamente o sexualmente algún miembro de la familia, eso es una causal de indignidad, que es una de las nuevas, ¿no? Esta debe haberse demostrado, obviamente, por medio de una sentencia, es decir, que haya sido sancionado con una pena entre 1 y 3 años de prisión. Ese es otro, violencia intrafamiliar. Otro causal de indignidad es el que haya cometido un atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata. O también de su... Espere, entonces, el que haya atentado, pero ¿por qué ese berraco afán? Se está jugando la nota. El que haya atentado contra la vida, honor o bienes del causante. ¿No puede hablar así? Sí, señor. Pues eso le pido que hable conmigo, no como caneca rodando. Bueno, doctor. Entonces, el que haya cometido atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. A ver, yo hago una pregunta. El que haya atentado contra la vida del causante. Sí. Este atentado, ¿cómo debe ser? Probado por medio de una sentencia ejecutorial. No, ¿cómo debe ser? Un intento de homicidio. ¿Cómo debe ser el atentado? Grave contra el difunto. Un atentado grave contra la vida. Les pregunto, ojo con la pregunta, ¿es que hay algún atentado leve contra la vida? Atentado grave contra la vida. Si es un atentado grave contra la vida, un atentado leve puede ser una... Como lesión personal. Como lesiones personales, doctor. Claro, claro, porque es que... Todo atentado contra la vida es grave. Todo atentado contra la vida es grave. No puede haber atentados leves.
no debería decir eso ahí, debería decir cualquier atentado contra la vida. Es que claro, si es un atentado contra la vida tiene que ser grave, porque un atentado leve no es atentado. ¿Sí? Se acordó o culpa, de pronto se puede referir a eso, ya que efectivamente puede haber un atentado con culpa. Podría suceder. En una niña se afectó a la persona, se puso probablemente en peligro su vida, pero finalmente su fin no era, digamos, asesinar, sino causar un daño, pero sí se afectó la vida de esa agresión. Pensaría yo que se podría haber lado. Por eso habla de gravedad. O pensaría yo que podría... El dolo es considerado siempre, sí, pero el dolo es siempre considerado como grave. Por eso, si se le apunta la culpa, dolo grave. podría llegar a pensarse que el atentado contra la vida no era contra la vida, sino puede ser contra la integridad. Bueno, ya eso es otra forma de defender al cristiano. Ya eso es otra manera. Bueno. A ver. Numeral cuarto del 1025. A ver qué nos dice. Dice, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Es el numeral 4. Bueno. Entonces, el que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria. Entonces, es indigno por fuerza, por dolo. Y eso impidió testamentar. El legislador en todo momento vela porque el testamento sea la expresión clara de la voluntad del testador y crea una indignidad para sancionar al que vulnera la libertad de testar del causante. Este es el fundamento del numeral quinto del 1025. Sí. O el numeral cuarto es la cosa. El numeral cuarto. Bueno. No sería nulo, sino que la persona se... Sí, indigno porque. Sí, porque se creó eso, pero si hay vicios de consentimiento, hay nulidad. Que logró pues con dolo, con fuerza, la creencia siempre de consentimiento. Bueno. El numeral quinto del 1025, el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. ¿Correcto? Entonces, si hay un testamento, vea lo que yo voy a preguntar. Si hay un testamento, es porque el causante ha manifestado su voluntad. Y entonces, ¿por qué se sanciona el ocultamiento de un testamento? Yuhu. Que va en contra. Dale. Entonces, los estoy llevando al numeral quinto del 1025. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Aquí hay una presunción de dolo. Si existe un testamento, es
porque el causante ha manifestado su voluntad en el testamento. Y entonces, ¿por qué se sanciona la ocultación o la detención de un testamento? Doctor, pues Yedelmira Quiroga le va a contestar. Pues yo creo, doctor, que en este caso sería porque está actuando de mala fe para permitiendo que los términos de hacer efectiva esa sucesión venzan. Pues creo yo desde mi punto de vista, doctor. Bien, impide conocer la verdadera voluntad del testador. Ahora, ¿qué más se necesita en la detención u ocultamiento? El dolo, doctor. A ver. Mala fe, doctor. Me gustó más el que habló del dolo. El dolo. ¿Quién habla ahí? Francisco, doctor. Que habla como caneca de qué, doctor. Francisco. Señor. Entonces es necesario que la detención u ocultamiento de la detención o el ocultamiento sean dolosos. Sí, que se ejecute la presunción del dolo del mero hecho de la detención o el ocultamiento. ¿Se presume qué es lo que se presume? El dolo por el mero hecho de la detención o el ocultamiento. Bueno. ¿Y el dolo se presume en todos los casos? ¿De los numerales del artículo, doctor? ¿O en qué sentido me dice la pregunta? Esta presunción de dolo del numeral quinto del artículo 1025, ¿qué tipo de presunción es? ¿Sí me entendió la pregunta? No, qué pena, se entrecortó. Le repito otra vez. Coja el código. Artículo 1025, numeral quinto. ¿Tiene código civil? Artículo 1025, numeral quinto. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor, se lo leo. El que dolosamente ha detenido u ocultado. Léame ese numeral quinto. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultamiento. Listo. ¿Qué tipo de presunción es esa? Pues no sé a qué se refiere, o sea, del índole legal. Pues es que el código dice presumiéndose dolo. Yo no me lo estoy inventando. Pues Y usted lo leyó. Numeral quinto del 1025. El que dolosamente ha detenido o ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo. El artículo me dice que hay presunción de dolo. Entonces, ¿qué tipo Y ya de se lo respondí, doctor, por el... ¿Qué tipo de presunción es? Legal. Pero él no tiene el artículo ahí. Legal. Legal, doctor. Es que... Presunción legal porque admite prueba en contra. O sea, se presume, pero admite prueba en contrario. Lo que significa es que si se aplica, si hay ocultamiento, se presume que hay dolo. O sea, es una presunción legal. Pero se puede probar que no es dolo. Y vas a contestar por todos los que yo estoy preguntando. ¿Qué tipo de presunción es? Legal. Y ya se lo había dicho con todo el respeto.
El código dice que se presume dolo. Yo pregunto qué tipo de presunción es. Presunción dolosa, doctor. Contrario. ¿Cuáles son las presunciones que admiten prueba en contrario y cuáles no? ¿Las presunciones de derecho admiten prueba en contrario? Sí, claro, estoy mirando como para... No, casi no. ¿A quién estaba? Pasa y métete al parqueadero. ¿Por acá pueden Sí, entrar? por allá. No, por allá, por allá. No, por allá. Don José, qué pena con usted. Colabora con el micrófono, estamos en exposición. Gracias. Jenny Paolo. Vaquero Díaz, Joan Manuel. ¿Estás por ahí? Buenos días, doctor, señor. Bueno. ¿Tiene su código civil? Sí, señor. Artículo 1025, numeral quinto. Sí, señor. ¿Quiere leerse el numeral quinto del 1025? Vale. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Entonces, esa presunción de que habla el numeral quinto, ¿qué tipo de presunción es? Pues como su merced mismo le decía ahorita, doctor, en el mismo numeral sale que es que es legal, ¿no? ¿Por qué es legal? Porque esta es taxativa. Esta es taxativa en el código. No. Esta presunción de dolo es netamente legal. ¿Por qué es legal? ¿Cuáles son las presunciones que admiten prueba en contrario? Esta es legal porque, señor, porque admite prueba en contrario. Porque admite prueba en contrario. Porque es posible que el que ha detenido el testamento o el que lo ocultó no hubiera tenido esa intención dolosa. Entonces, las presunciones legales admiten prueba en contrario. Las presunciones de derecho, ¿qué pasa con las presunciones de derecho? Una presunción de derecho que usted va a sacar 0-0. Esa no admite prueba en contrario. La establece la ley de la prueba en contrario, doctor. Doctor, pues la presunción en derecho está en la que, esta es la que se establece como un mecanismo en el que considera que un determinado acontecimiento se entiende probado.
esto simplemente por darse los presupuestos para ello. Joan, listo, listo. Ahora necesito que me hable. Que me hable. Camargo, Cucaita, Marta, Adelia. Buenos días, doctor. Camargo, Cucaita, Marta, Adelia, ¿cierto? Sí, señor. Bien. A ver, yo hago una pregunta. Ojo con la pregunta. Las características de las indignidades difieren de las que presentan las incapacidades. Dos cosas distintas. Una cosa es la indignidad y otra cosa es la incapacidad. Repito otra vez, las características de las indignidades difieren de las que presentan las incapacidades. ¿En qué difieren las indignidades de las incapacidades? Yo estoy pendiente que vean con el preventivo que tiene que estar creando copia de contrato y todo eso. El micrófono de don José. Y me dice también que la tarjeta de la entrega no se va a entrar. ¿Qué va a pasar? No, a buscar mañana. Doctor, la dignidad o la diferencia de incapacidad relativa se funda en la conducta de lo indigno con lo causante, razones morales y éticas. Tiene consideración de pena privada y no limita la voluntad del testador que puede rehabilitar al digno. Bueno, voy a hacer otra, pues la misma pregunta otra vez. Las características de las indignidades son diferentes de las que presentan las incapacidades. ¿En qué son diferentes? Paola Fernández. ¿Qué le abre el micrófono, José? Doctor, las indignidades son declaradas por medio de sentencia y si no, no son válidas. Doctora, ambas son establecidas por la ley. Su carácter es excepcional y de interpretación restrictiva. Ambas impiden suceder en definitiva al causante. La incapacidad es directamente por está estipulada por premuerte y la indignidad son fenómenos que pueden constituir causas de representación. Ya habló Francisco, ya lo califiqué, no, ya necesito otro. No más, no más, no más. Es que no se escucha la que por más que hablen, no se le va a aumentar la nota. Bien. Estamos con Cucaitanos. ¿Qué pasó con Camargo, Cucaita, Marta Delia? Es que yo creo que Sí, señor. Doctor, es porque unas no están comprometidas y la otra es por orden público. ¿En cuáles le estoy tratando de entender, en cuáles no está comprendido el orden público? ¿En cuál? El de orden público
Esta es la que... En las indignidades no está comprendido el orden público. Solo mira el interés particular del causante. Bueno. Le pregunto, ¿el causante puede perdonar la indignidad? Doctor, sí lo puede perdonar, pero para que sea válido en cuanto a la parte de recibir esto debe ser dictado por una sentencia. Sí hay espacio para el perdón, pero la única forma es por medio de una sentencia que se hace válido. Eso, la indignidad debe ser declarada judicialmente. Sí, señor. Porque la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en un proceso. Sí, por medio de sentencia judicial. Bueno. ¿El juicio de indignidad es un proceso especial? El juicio de indignidad es un juicio ordinario. Puede ser provocado por todo el que tenga interés en excluir al asignatario. ¿Quién está contestando? Cucaita. ¿Con quién estamos ahora? Ya habríamos terminado. Porque ya hablaron todos los del grupo, sí. Sí. Falta por ahí ya terminarían todos. Todos, ¿cierto? Sharon está. ¿No está? ¿Cuál es la otra? Santiago Melo está en la otra. Sí. ¿Y Melo Álvarez Santiago? No está. Bueno. ¿El resto ya están todos? Me presente un trabajo. Y otro que tiene que presentar trabajo sería Melo Álvarez Santiago. ¿Ok? Bueno. Todos los demás ya están. Bueno. Sí, faltan 3 minutos para... 4. No. Yo me comprometí con la universidad a dictar hasta las 12 en punto. Faltan 2 minutos para las 12. El listado que le pongo a este curso, ¿cuál es? Tengo aquí un listado. Es este, ¿cierto?
Sí. De los presenciales. De los que están aquí. De los que están aquí. Ahora yo paso a lista. Daniel Felipe Rentería Molina. ¿Sí está? Esta es la de hoy. Esto es código, gracias. El primer corte y el segundo corte. O sea, ahí ya iría al 60% de esta primera. Ya tenemos el 60%. Todos.